Florencia López. Y yo, Erika Feller. Bienvenidos a Physical News Pilates. Comenzamos este programa retomando la consideración final que Erika le da a los instructores sobre el quinto principio básico de trabajo, o sea, la colocación de la cabeza y la columna cervical. Finalmente vamos a ver qué pasa con el tema de la colocación de la cabeza y de la columna cervical. Por más de que ahora vamos a hacer un ejercicio, nosotros de entrada como instructores, una vez que vemos que la persona se tumba boca arriba, tenemos que ver cómo se apoya su cabeza. Lo más probable en muchos casos es que debamos colocar una almohadilla, preferentemente plana, para nivelar esa cabeza. Una vez que conseguimos que esa cabeza esté neutral, vamos a empezar a generar un movimiento que se llama flexión cráneo-vertebral. Es un pequeño movimiento a nivel de la base del cráneo junto con las dos primeras vértebras cervicales. Esto quiere decir que no vamos a estar involucrando al resto de las vértebras cervicales, por lo tanto el movimiento no es demasiado grande, no va a estar generando una flexión completa de cuello. ¿Para qué sirve este movimiento? Bien, es para cambiarle el eje a la posición de la cabeza y cuando trabajemos abdominales, esa cabeza ya haya transferido el peso que tiene y al levantar el torso no lo estemos haciendo, como ya habíamos estado hablando, con los flexores más superficiales del cuello. Vamos a estar utilizando unos músculos muy profundos que están por delante de las vértebras y que son los que generan esa movilidad. Ese movimiento tiene su opuesto, que sería el de la extensión cráneo-vertebral, que se genera cuando uno va a hacer una extensión estando tumbado boca abajo. Ese movimiento también es muy importante antes de generar, por ejemplo, una extensión a nivel torácico. Es muy importante observar también qué es lo que pasa con la cabeza. Nosotros necesitamos generar ese movimiento a nivel cráneo-cervical, pero hay veces que si la musculatura del cuello está demasiado desbalanceada, aunque generemos ese movimiento, no vamos a ser capaces de poder hacer el abdominal sin poner demasiada tensión, pero muchas veces es por debilidad en la musculatura que rodea al cuello, en particular los flexores, porque aunque estemos tratando de no generar el movimiento de flexión del torso desde el cuello, es inevitable que la cabeza tiene que estar sostenida. Por lo tanto, va a haber ciertas contracciones musculares alrededor de toda la musculatura que rodea a ese cuello. Cuando el balance muscular de esa musculatura es muy deficitario, podemos recurrir a ciertas modificaciones. Podemos utilizar una banda elástica, podemos colocar nuestras manos detrás de la cabeza, pero ojo con esta modificación, porque por un lado vamos a tener la ventaja de estar sosteniéndonos la cabeza, pero por el otro lado estamos aumentando el peso de esta región del cuerpo, por lo tanto, nuestros oblicuos externos y las fibras superiores del recto abdominal van a tener que hacer una palanca bastante mayor para levantar ese peso.
los movimientos cráneo-cervicales, ¿qué movimientos nos falta realizar finalmente con nuestras escápulas u omóplatos? Luego de los movimientos cráneo-cervicales, finalmente podemos hacer las elevaciones y depresiones de escápulas si todavía no las hemos hecho. De esta manera terminamos de conectar las escápulas con su trapecio medio con las fibras del trapecio medio e inferior, y vamos a estar evitando, por ejemplo, si trabajamos en el reformer, que cuando empiece a generarse el movimiento del carro, los hombros queden chocando contra las hombreras. Esto no quiere decir que el hombro no esté tocando las hombreras. Lo que quiere decir es que esté bien ubicado y en vez de conectarse con las fibras superiores del trapecio, los hagan con las fibras inferiores. Hay un ejercicio llamado preparación abdominal. ¿De qué se trata el mismo? Tanto en la clase de MAT como en la clase de reformer, posteriormente de estos ejercicios de calentamiento, podemos hacer lo que se llama la preparación abdominal o el ab prep. Este es un ejercicio que a su vez va a estar metido en un montón de otros ejercicios de pilates. Entonces es bueno trabajarlo ahora, tanto en el MAT como en el reformer. ¿En qué consiste este ejercicio? Bien, luego de hacer una preparación con un movimiento cráneo-cervical, se genera una flexión del torso a nivel dorsal. La idea es que al generar este movimiento, la pelvis se mantenga en posición neutral. Y aquí, como instructores, ya vamos a empezar a observar un montón de cosas. Por ejemplo, si hay personas que no tienen buena movilidad a nivel de la caja torácica, a nivel dorsal, difícilmente van a poder realizar con éxito un ejercicio en el cual ya empezamos a aplicar un poco la fuerza, porque necesitamos una palanca abdominal. Entonces, primero vamos a tener que estar trabajando y estimulando la movilidad, y cuando ya la alcancen, pasaremos a desafiarlos trabajándolos más flexión con un poco de fuerza. Otras cosas que podemos ir observando por el camino es qué es lo que pasa a nivel de la pelvis. Uno está estimulando una flexión dorsal, pero muchas veces se genera una retroversión en la pelvis. Esa retroversión de la pelvis puede tener varios orígenes, pero siempre se trata de una compensación, y es una compensación muscular que se puede estar dando a partir de las fibras bajas del recto abdominal, se puede estar dando a partir de la compensación utilizando hasta los flexores de las caderas. Puede estar pasando que nuestro transverso abdominal también pierda la estabilidad y también se genere que los abdominales empiezan a empujar hacia afuera y uno ve como una pancita que aflora. Todas esas cuestiones como instructores tenemos que saber observarlas y sobre todo tenemos que saber cómo corregirlas. Entonces es muy importante en un curso que uno tenga la posibilidad de observar a los compañeros, observar las compensaciones que se pueden producir, pero también observar cómo se ejecuta y además practicarlo correctamente. Ejercicio llamado la preparación de la brazada. ¿En qué consiste y en cuántas partes se divide? Ahora bien, ¿cómo hacemos para ejecutar una extensión a nivel torácico? Ya que recién estábamos hablando de lo que sería una flexión a nivel dorsal, ahora vamos a hacer justamente el movimiento contrario. Entonces vamos a realizar un ejercicio que se llama la preparación de la brazada. Cuando uno trabaja en una clase de MAT, ese ejercicio está dividido en 3 partes, siempre hablando de
trabajo a nivel torácico. Nosotros en los ejercicios de calentamiento estábamos trabajando más que nada movilidad. Ahora es movilidad más fuerza. Entonces nuestros erectores espinales a nivel dorsal van a ser los generadores del movimiento, mientras los erectores espinales a nivel lumbar van a seguir trabajando como estabilizadores de la región lumbopélvica. Entonces, vamos a generar el movimiento haciendo la transferencia del peso de la cabeza con una extensión cráneo-cervical para luego generar un pequeño movimiento escapular que nos va a dar una palanca para generar esa extensión torácica, y el esternón se va a ir un poquito hacia la pared que tengamos enfrente. Todo esto, vuelvo a repetir, manteniendo la pelvis neutral y sin desconectar la musculatura que sostiene la caja torácica con la pelvis. Quiere decir que mientras nuestros erectores espinales van a estar trabajando a nivel concéntrico, generando esa extensión torácica, nuestras paredes abdominales van a estar trabajando en excéntrico, sosteniendo la caja torácica con la pelvis. La preparación de la brazada se divide en 3 partes, según nos acaba de comentar Erika. Ahora, ¿qué tipo de extensión vamos a estar buscando en este ejercicio? De estas 3 partes en las cuales se divide este ejercicio, cuando se ejecuta en el mat, aquí es donde vamos a estar buscando una extensión torácica máxima. Por lo tanto, es un ejercicio donde trabajamos un poquito la fuerza, pero vamos a estar asistidos, ya que nuestros brazos van a estar apoyados en el suelo y no vamos a tener el peso de ellos para desafiar más a los erectores espinales. Esto va a suceder cuando hagamos la segunda parte del ejercicio, en el cual los brazos van a estar extendidos hacia atrás, los hombros van a estar redondeados hacia el suelo, y para comenzar el movimiento primero tenemos que estabilizar las escápulas y luego generar una oposición. Los brazos se van a alargar hacia atrás, la columna se va a alargar hacia adelante y vamos a generar una suave extensión torácica. Nuestro esternón, esta vez, en vez de estar mirando hacia la pared de enfrente, va a seguir mirando hacia el suelo. Este es un ejercicio que, aunque se eleve menos la caja torácica, es más difícil porque los brazos van a estar en el aire. Y por último, en la tercera parte de este ejercicio, las manos se colocan debajo de la frente, con lo cual tenemos un brazo de palanca mayor todavía para nuestros erectores espinales a nivel dorsal. Y ojo, porque también nos va a estar costando un poco más estabilizar la región lumbopélvica. Lo que se va a hacer es volver a formar esa línea alargada, despegando suavemente la caja torácica del suelo, pero también los brazos se van a despegar manteniendo las manos pegadas a la frente. ¿Cuál es el siguiente paso al haber terminado estos 3 ejercicios? Cuando terminamos de hacer estos 3 ejercicios que forman parte de uno mismo, de uno solo, lo que se hace es sentarse sobre los talones, generando una pequeña flexión de la columna para estirar a esos erectores espinales. Si nosotros estamos haciendo una clase en Reformer, lo que podemos hacer es trabajar la extensión torácica estando sentados, luego de haber trabajado la preparación abdominal, y a partir de ese momento conllevaría a continuar con los ejercicios más específicos sobre el Reformer.
continuación, vamos a analizar un ejercicio muy conocido dentro del mundo del Pilates. Vamos a estar analizando ahora, a continuación, lo que se llama el ejercicio 100. Es un ejercicio muy conocido en el mundo del Pilates. Y si nosotros venimos siguiendo un orden del repertorio de ejercicios de trabajo en el mat, este ejercicio es el que vendría en este momento. Es un ejercicio bastante complejo y puede abordarse desde diferentes partes para después unir esas partes en un todo. Nosotros ya estuvimos analizando lo que sería la preparación o el ab prep. Entonces, eso es un abordaje desde lo que sucede a nivel del torso. Después, ¿qué es lo que sucede a nivel del hombro y de los brazos? Se genera un movimiento de bombeo en el cual vamos a estar trabajando flexión y extensión del hombro en pequeños grados, pero eso ya implica una activación muscular distinta. Ahora bien, este movimiento tiene que generarse a partir de la estabilidad escapular. Entonces, vamos a tener que observar a las personas que están en nuestra clase y ver qué nivel de trabajo vamos a aplicarles para hacer el ejercicio 100. Si es una persona que tiene muy desestabilizadas sus escápulas, probablemente simplemente con generar el movimiento de bombeo de brazos vamos a estar dándole un ejercicio productivo para esa persona. Si esa persona a su vez tiene una rigidez importante a nivel de su caja torácica, va a ser muy difícil por cómo va a estar muscularmente que pueda resistir este ejercicio estando en la flexión dorsal del torso. Entonces lo más conveniente será que trabaje con el torso en posición neutral. Estas son diferentes modificaciones que pueden aplicarse de acuerdo a los casos, pero es muy importante que nosotros como instructores sepamos qué modificación aplicar. Porque una cosa son las modificaciones, otra cosa son las progresiones del ejercicio y por eso es muy importante que nosotros sepamos cómo adaptarle el método a la persona y no al revés. A nivel de la respiración, este es un ejercicio que desafía justamente la respiración. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando la resistencia, tanto muscular como de la capacidad respiratoria. La idea es inhalar durante 5 tiempos y exhalar por la boca durante otros 5 tiempos. Entonces tenemos que empezar a regular la entrada y salida del aire. Y si estamos acostumbrados a hacer respiraciones muy cortitas, vamos a tener que empezar a trabajar para que la caja torácica pueda expandirse más e ir cerrándose gradualmente y no de golpe. Para esto es muy importante pensar a dónde vamos a mandar el aire si estamos ejecutando el ejercicio 100 con una flexión dorsal, porque no vamos a poder mandar el aire a la cara anterior de los pulmones. Si hacemos eso, nuestros músculos abdominales se van a distender y de esa manera el torso se iría para atrás, la cabeza quedaría a favor de la gravedad y produciría todo un desequilibrio en el cual empezarían otra vez a sufrir los flexores del cuello. Entonces es importante mantener esa posición del torso y de la cabeza fijas. Entonces, ¿qué nos quedan? Tenemos otras dos opciones. Por eso es importante desde el comienzo de la clase estimular las 3 dimensiones de la caja torácica. Vamos a llevar el aire entonces tanto a los laterales como a la espalda. Y de esa manera podemos seguir oxigenándonos bien mientras hacemos este ejercicio. Por otro lado, tenemos el abordaje del ejercicio 100 a nivel de la pelvis y de los miembros inferiores, es decir, de las piernas. Este ejercicio se ejecuta con la pelvis en neutral o en imprint, de acuerdo a las necesidades para estabilizar esa región lumbopélvica. Las piernas van extendidas y juntas en el aire, con una flexión de caderas de aproximadamente 45 grados. Ahora bien, las piernas están en una cadena cinética abierta.
Hay muchas personas que no tienen una buena estabilidad en su región lumbopélvica, por lo tanto realmente va a ser una palanca muy larga para que esa pélvisis y esos músculos encargados de estabilizarla puedan hacerlo. Tenemos modificaciones. Una es reducir el brazo de palanca flexionando más las caderas y las rodillas a 90 grados. Otra opción sería, en vez de levantar las dos piernas, elevar una sola. Otra opción sería, por el momento, no elevar ninguna de las dos piernas. Entonces, en una misma clase, nosotros podemos tener a diferentes personas haciendo un mismo ejercicio, pero aplicando una modificación diferente. Este ejercicio, a su vez, tiene más progresiones. Una vez que uno ya puede hacer correctamente el ejercicio con las piernas extendidas, con el torso flexionado y con el bombeo correcto con los brazos, incluso puede empezar a agregar más desafíos. ¿Qué es lo que puede hacer? Puede generar distintos movimientos con las piernas, con lo cual empezamos a trabajar más la coordinación. En ese caso, ya estaríamos entrando en un nivel intermedio de trabajo, en donde ya la persona sabe cómo se hace el ejercicio y se lo empieza a desafiar un poquito más con qué hace en el ejercicio. Quiere decir que va a ser un poquitito más coreografiado. De esa manera la persona va a tener que estar más atenta a esa parte un poquito más coreográfica que al cómo se hace, porque quiere decir que eso ya lo ha adquirido previamente. Stott Pilates es reconocido como la marca más respetada de pilates a nivel mundial. Siendo parte de Medio Health Fitness, Stott Pilates es la versión contemporánea de los ejercicios originales que Joseph Pilates desarrolló a partir del año 1920. Precisión y atención a los detalles nos convierten en la elección de los profesionales. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos nuevamente en nuestro próximo programa de Physical News Pilates.